Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. 1, 2, 3, 4. ¡Vamos! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! Hola, buenos días. Mi nombre es Christopher Alain Medina Amaro, soy de la licenciatura de Primaria General y el día de hoy venimos a hablarle sobre nuestras experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida con la alfabetización. Los miembros de mi equipo son... Hola, mi nombre es Luzanel Hernández López. Hola, mi nombre es Clara Oviedo Doroteo. Hola, mi nombre es Andrea Giseli Hernández Escobar. Hola, mi nombre es Bárbara Lorenzo Lara. Hola, mi nombre es Tania Milena Cruz Hernández. Y yo soy Diego Jesús Reyes Velasco. Y somos del primero A vespertino. Sí, pero a la hora de la salida. 6 hojas y media después. No importa, una hora. Corta el video. Bueno, ahora cada quien va a decir sobre su experiencia de cómo cada uno aprendimos a aprender a escribir y a leer. Por ejemplo, yo en la escuela aprendí de diferente manera como en casa. La maestra me ponía a escribir o a aprender las vocales. En casa los practicaba a base de dibujos, libros o comunicándome con mi familia. Poco a poco fui aprendiendo y desarrollando este aprendizaje. Ahora mis compañeros les van a decir cómo cada uno de ellos aprendieron de diferente manera que el mío. Como les mencionaba anteriormente, creo que varios de nosotros aprendimos a leer o a escribir desde nuestros hogares. Bueno, en mi caso sí, porque cuando estaba pequeña, pues mi mamá me enseñó primero a decir las vocales y pues ya entrando a la escuela, pues ya sabía ese tipo de cosas y los colores igual. Entonces a base de ese pues ya nada más después me enseñaron a juntar como las palabras y todos ese tipo de sílabas y a formar oraciones, a realizar dictados y es así como fui yo aprendiendo a escribir y a leer. Yo la verdad no sé si tenga un caso parecido con los de mis demás compañeros, pero en mi caso... tuve la oportunidad de asistir a algunas clases particulares en casas ajenas o en escuelitas a los que mis papás me transportaban en mis tiempos libres y en el horario en que yo llegaba de la escuela. Y me ponían las típicas lecturas me ponían a aprender a leer cuentos y me ponían los ejercicios más básicos de escritura y ahí es donde yo comencé a escribir y a leer. Bueno, mi caso fue que como aprendí a leer según mi mamá, dice que ella me compró un libro que la maestra le recomendó para que aprendiera a leer más rápido. En el libro trataba de seguir las letras con el lápiz y a ir haciéndolo yo. Además de, como dijo mi compañera Luz, para aprender las palabras juntábamos ciertas sílabas, palabras las juntábamos para hacer las oraciones. Cuando iba al kinder, al llegar a mi casa, mi mamá me ayudaba también a hacer mis tareas y repasar lo que había visto. Pues desde mi experiencia, de lo que me platicó mi mamá, es de que primero empecé a aprenderme las vocales, luego de ahí empecé como que a formar las palabras y empecé a deletrear. Y para empezar a escribir me ponían como que planillas donde me ponían, por ejemplo, la letra A y yo tenía que ir remarcando y ya así empecé a escribir. Yo empecé casi igual que mi compañera, ya que principalmente me aprendí las vocales para después formar sílabas. Y en mi casa me leían cuentos en la noche. Y para escribir,
Principalmente mediante un libro que para la caligrafía iba haciendo bolitas, rayas, puntos y figuras. Yo para poderme aprender primero las vocales, en el kinder nos enseñaron una canción y después esa canción se la iba y se la cantaba a mi mamá y entonces con eso podíamos repasar las vocales y con eso pues lo aprendí. Después en la primaria un profe nos encargó un libro en donde venían como plantillas de las letras, tanto mayúsculas como minúsculas, y con eso me apoyaba para poder aprender a escribir. Y después con ese mismo libro traía oraciones en las cuales lo tenía que practicar al momento de hablar, y después estando en la escuela me ponían a leer todo lo que había practicado en mi casa. Pues creo que bueno, la mayoría de nosotros coincidimos en que muchos empezamos a aprender a escribir utilizando libros de caligrafía o haciendo bolitas o palitos, rayitas, y así es como fuimos aprendiendo a mejorar nuestra escritura. Bueno, pues creo que eso es todo lo de nuestro video. Al parecer ya todos expusimos un poquito de cómo fue nuestra experiencia en la infancia, de poder aprender a leer y a escribir, y muchos de nosotros pues coincidimos porque pues casi tenemos mucho en común en ese aspecto. Bueno, eso creo que es todo por nuestra parte y gracias. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.